Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González. Gracias por acompañarme como todos los miércoles en este espacio donde tengo el gusto de platicar con amigos, con talentosos cantantes, actores y en este caso con un talento del norte de México. Seguramente ustedes ya lo conocen. Él es Javier Blake. Bienvenido, Javi. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo Muchas estás tú? gracias. Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por tenerme acá. Ya habías venido aquí a los estudios de EXA, ¿verdad? Sí, Con sí, Jesse. con Jesse y con alguien más, pero sí. Sí, ya. Jordi Rosado, a lo mejor. Estuve con la Con la caminera. Sí, con la caminera. Perfecto. Sí, ¿Y sí, qué sí. tal? Ya, Me encanta, ¿no? Y EXA ha sido parte de mi carrera desde siempre, diría yo, ¿no? De una u otra manera. Quiero empezar diciéndole a toda la gente que nos está escuchando y que son fanáticos de la música que creo que tu historia de vida tiene que ver muy de la mano con la música Así es. y el arte de crear, que eso es increíble, tener ese talento para crear. Sí, creo que es una fuerza motriz como muy única, ¿no? La creatividad es algo que yo separo muchas cosas que creo que no es medible, ¿no? La creatividad no es medible. A lo mejor entramos a parámetros y a números en el negocio, ¿no? Cuando se vuelve un negocio hay que medir las cosas y los señores de los números las miden y los cuentan y lo valoran de esa manera, pero en realidad lo que es la creatividad a la hora de crear, sea una canción, una pieza de arte, una película, un libro, lo que sea que tú hagas, realmente es una fuerza motriz como única, ¿no? Que lo que realmente te hace destacar es esa forma muy tuya de hacer las cosas, ¿no? No se trata de seguir un parámetro o una forma, ¿no? Y eso es lo que al menos a mí siempre me gustó desde el principio, ¿no? Yo, más que dedicarme y clavarme cuando era niño a ser el mejor guitarrista o el mejor cantante, yo me daba cuenta que en lugar de perder el tiempo practicando, podía hacer una canción nueva, ¿no? Entonces era como, está más divertido hacer una canción que sacar un requinto de Metallica, ¿no? Sí. O una canción de Guns N' Roses o lo que sea. Entonces era como, no, mejor me pongo a hacer esto, me divierte más hacer las cosas, crear las cosas y creo que esa es la parte bonita de la creatividad, ¿no? Que realmente lo que te distingue es eso, lo que eres tú, ¿no? No es qué tan bien lo hagas, sino cómo lo haces, tus formas es lo importante, ¿no? La creatividad, Javier, tiene que ver con el talento y no sé si, y es la pregunta, seguramente tú entre músicos y artistas lo han discutido, pero ¿la gente crece ya con una creatividad y un talento o se va desarrollando? Sí se va desarrollando, pero hay gente que crece así mágicamente con talento, o sea, por hablar con grandes artistas. Yo creo que gran parte de ello, sí lo traes, ¿no? ¿En el ADN? Yo creo que sí, porque creo que tiene mucho que ver con la forma de ser del individuo, ¿no? Qué tan curioso eres, qué tan experimental eres, qué tan inconforme eres con las cosas, ¿no? Qué tan... en mi caso, en la música, algo que a mí creo que me ayudó mucho era que yo no me conformaba como con las cosas que se me daban en los medios, ¿no? A mí me gustaba, a mi hermano que somos músicos y a mis amigos era como, no me gusta la música que está en la tele, no me gusta la música que está en el radio. Vayamos a buscar, exacto, vayamos a buscar música que nos gusta Sí. o alguien te pasaba algún cassette de algo diferente y era como, me gusta eso, me gustaría intentar eso y de repente empiezas a hacer tus propias creaciones y creo que ahí es donde empieza, ¿no? Como esa no estar como, no sé, como obligado a recibir las cosas, ¿no? De que, bueno, esto es lo que está de moda y esto es lo que hay que seguir, ¿no? Claro. Y creo que es más bien como buscar nichos y ver dónde encajas y luego te das cuenta que ese nicho donde encajas hasta cierto punto, pero también necesitas como acomodarte de otro lado, entonces empiezas a tomar cosas y hacerlas tuyas y lo vas como creando a partir de cosas que tú estás tomando, empiezas a formar las tuyas, ¿no? Entonces, sí creo que gran parte de eso ya lo traes, ¿no? Entonces, hay niños que cantan, por ejemplo, mi hija tiene 6 años y canta súper afinada, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, y yo como... Entonces sí lo trae en el ADN. Yo creo, su mamá también canta, entonces... Pero yo creo que, o sea,
ella dónde lo aprendió, trae ese oído, cómo lo traemos, porque hay gente que no se afina, hay gente que se afina, Sí, sí, sí. hay gente que tú le das un instrumento y luego empieza a hallar la forma de hacer cosas con él, sin saber las pisadas, sin saber la forma de hacerlo, empieza a componer algo. Entonces creo que ya lo traes y tiene mucho que ver también como con lo que te vas alimentando desde chiquito, ¿no? Claro, o sea, tu familia, los primeros años de vida, tú como padre músico y si tu esposa también pues, o canta, pues obviamente desde los primeros meses de vida del niño o de la niña se va alimentando de eso, ¿no? Claro. Del arte. Ujú. Y yo creo que tiene que ver mucho en el entorno también donde creces. Totalmente. En particular, en tu caso, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tus papás escuchaban música? Sí, mi papá no es nada músico, no toca ningún instrumento, ni canta, ni nada. Pero con el tiempo yo me di cuenta que extrañamente mi papá tiene como un buen gusto musical, ¿no? Lo que yo considero un buen gusto musical. Escucha de todo. Yo siendo de Matamoros, Tamaulipas, obviamente la música que abundaba o abunda ahí, y más cuando yo crecí, pues obviamente es la música norteña, ¿no? Claro. Entonces, mi papá nos subía a mí y a mi hermano en su pick-up para acompañarlo y me acuerdo que pues, nos ponía cassettes de los Beatles y como nos ponía los Beatles nos ponía también a Ramón Ayala y Cornelio Reina y a los Rolling Stones y de repente, o sea, como este tipo de cosas, todo. de todo. Entonces, como que siempre tuvimos esa dualidad musical por ese lado. A nosotros siempre nos gustó el rock and roll desde el principio. Fue como, órale, ¿qué onda con los Beatles? Y papá, quiero de Navidad una guitarra y quiero... Entonces, como empezó las cosas así, en Matamoros no había tantos músicos, ¿no? No había tanto, entonces, de alguna manera... yo sentí un llamado a eso, ¿no? Yo quiero hacer eso, ¿no? Yo quiero aprender a tocar la guitarra. Me acuerdo que en ese tiempo... éramos muy fans de la película de La Bamba, ¿te acuerdas? Sí, Que claro. Sí. Entonces era una película que en aquel tiempo en el cable lo pasaban y eran estos canales como de pay-per-view, pero estaban abiertos, entonces pasaban la misma película todo el día, ¿no? Sí. Entonces se quedaba abierto el canal entonces todo el día. Entonces veíamos esa película todo el tiempo y los artistas que salen ahí son grandes artistas y son canciones como clásicas de los años 50, entonces como desde entonces era como, yo quiero aprender a tocar la guitarra, yo quiero hacer eso. Entonces siempre tuvimos ese gusanito y mi papá, creo que le tengo que agradecer que nos puso las herramientas ahí, ¿no? Nos las facilitó, aunque él no siendo músico. Me acuerdo que llegábamos de la escuela, de la prepa y de la secundaria y mi hermano toca batería. Sí. Entonces mi papá, terminábamos de comer y mi papá decía... denme 15 minutos, me voy a echar una siesta. Para que no hagan ruido. No me hagan ruido. Estábamos nosotros en el cuarto así como esperando y luego ya entraba y tocaba y entrábamos y entraba y decía, así como va, ya peinado, ¿no? Y Sí. ya me voy, ya pueden darle y ya empezamos a tocar y ya, qué chido. Y así era todos los días y era hacer canciones que nos gustaban a nosotros simplemente. Te decía antes de empezar este episodio, Javier, que yo también soy norteño, de Monterrey. Y conozco, pues, Matamoros, ¿no? ¿Cómo es crecer y pasar una infancia en esa pequeña ciudad? Mira, mi infancia, mucha gente, digo, la ciudad de Matamoros ha cambiado mucho. Tristemente, es la misma situación de todo el país. Es una situación difícil, la inseguridad que se vive. Entonces, más que la inseguridad de que te vaya a pasar algo en la calle, es el desarrollo de las ciudades no es como uno quisiera, ¿no? Se apaga de alguna manera. Sin embargo, yo en los tiempos en los que yo crecí, cuando yo era niño, yo crecí en una ciudad, a mí no me faltó nada, o sea, absolutamente nada. O sea, ahorita que vivo en la Ciudad de México, es una ciudad que me encanta y tienes tantas cosas que hacer y tienes infinidad de cosas para entretenerte, hacer, ir, lo que quieras, ¿no? Todos los días de la semana, a cualquier hora, ¿no? Entonces... Sí. Matamoros pues, no era así, es una ciudad muy pequeña, pero yo recuerdo a Matamoros como una ciudad muy tranquila, una ciudad donde todo el mundo se conocía, o sea, de alguna manera, y si no eras amigo, al menos ubicabas a la gente, ¿no? Porque los veías ahí. Claro. Y ¿Los domingos con la camioneta hacían eso o no? Exacto, sí. Y luego los primeros, mi papá, cuando yo cumplí 15 años, no te prestan la camioneta y te vas a dar el rol que se llamaba, entonces dar la vuelta como en esta avenida y te topabas y ibas y ligabas ahí, conocías niñas, etcétera, ¿no? Entonces, yo crecí en una ciudad, yo recuerdo Matamoros como una ciudad muy bonita, ¿no? Entonces yo cuando acabo de estar ahí toda la semana pasada, llevé a mi hija a visitar a sus abuelos y
y yo la sigo recordando igual de bonita, ¿no? Y yo me acuerdo que cómo son diferentes los tiempos. Yo patinaba, ¿no? Andaba en patineta durante muchos años cuando era niño. Yo me acuerdo que a mis 13 años yo venía de, no sé, de una colonia a otra a las 10, 11 de la noche de Y no terminar. pasaba nada. Y no pasaba absolutamente nada. Obviamente llegaba y mi mamá me daba una regañiza. ¿Dónde andabas? Es bien tarde. Pero no pasaba nada. No estaban en la casa mordiéndose las uñas. ¿Dónde está Sí, sí, sí. este cabrón? O sea, no pasaba eso. Y yo crecí en esa ciudad. Yo crecí en ese tipo de alguna manera... pues un pueblo pequeño que es frontera, que está Brownsville, Texas del otro lado. Entonces también crecí con mucha de esa influencia y muchos de mis amigos eran también americanos. Entonces Sí. de ahí me empapé mucho de la música, de la cultura también de aquel lado. Entonces yo crecí, repito, en una ciudad muy, muy bonita, ¿no? Era una ciudad que te daba, o sea, tenía lo suficiente para estar ahí, pero también tenía, creo que como toda ciudad pequeña, pues te crea los sueños en la cabeza de tengo que salir de la ciudad, ¿no? Tengo Claro. que ir, buscar cosas mejores, o tengo que lograr mi sueño, o tengo que, como ciertas cosas, ¿no? ¿Y querías ser músico cuando pensabas en esos sueños? Fíjate que a mí siempre me gustó la música, y yo no lo veía tanto como quiero que esto sea mi carrera, ¿no? Pero yo sí sabía que era como, me gusta esta música que hacemos y me encantaría que más gente la pudiera conocer, poderla llevar a más lados, ¿no? Y después me mudo a Monterrey a los 18 para estudiar, y ahí empieza como la segunda parte de mi vida, ¿no? La primera parte es Matamoros, la segunda parte es cuando me mudo a Monterrey. Es un cambio grande, ¿no? O Muy sea, grande. Monterrey, Muy 9 grande. millones de personas. 9 millones de personas, y también llego a Monterrey en los años, pues en el 95, Ujú. 95, 96, por ahí, y era un Monterrey muy, muy diferente, ¿no? También muy, muy, muy bonito, ¿no? Digo, es una ciudad que sigo queriendo, es mi segunda casa, siempre lo he dicho, y me encanta regresar y poder estar allá. Pero era un Monterrey diferente, era como un poco, ahorita es un Monterrey como muy, muy desarrollado, ¿no? Siento que hay demasiadas cosas ahorita, cada que voy hay un edificio nuevo. Dímelo a sí, mí, sí, ya es tan José, diferente. tan diferente, y de repente... Y el tráfico es un punto Sí, importante en la ciudad. importante. Antes no era así. No, antes no era así, antes era algo un poco más relajado, era como una ciudad pequeña pero gigante, si me puedo decir, o sea, es como una ciudad Más grande. organizada, ¿no? Sí, o sea, como que tenía el sentimiento igual, como de ser una ciudad grande, pero de alguna manera como que te conocías como con mucha gente, ¿no? Entonces había como los típicos, era como el jueves es jueves de ir al barrio antiguo, el viernes es de hacer Claro, esto, sí, 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 entonces sí, sí. El domingo hay un rave, perdón, el sábado hay un rave. En la Huasteca, en la Huasteca, te tocó ir a raves a la Huasteca. Claro, sí. Qué bueno se ponían, Sí. ¿eh? Y entonces como que crecí con toda esta, luego ahí llego como a mis 18 años, 19 años ya empiezo a experimentar, ok, esta música yo no la conocía, estas cosas, estas fiestas, este tipo de gente no hay en Matamoros, de donde yo vengo, ¿no? Entonces empiezas a relacionarte, empiezas a absorber otra vez cosas, ¿no? Empiezas a conocer gente, empieza a cambiar tu vida, empiezas a tomar como el primer paso de adultez, ¿no? Al ser un foráneo, ¿no? ¿Te fuiste solo a Monterrey? Sí, cuando me fui, vivía con 2 primas, y después mis primas se salieron de la casa, se casaron, se fueron, y después llegó mi hermano, entonces ya vivíamos yo y mi hermano. Entonces es también como repito, la segunda parte de mi vida donde conocí un Monterrey muy, muy bonito, muy limpio, me acuerdo también, muy... no sé, era como muy... De alguna manera lo recuerdo como muy, muy colonial de alguna manera, ¿no? Siento que ahorita se está volviendo como muy moderno, ¿no? Sí, Y claro. es una ciudad industrial, la más industrial, entonces obviamente va para allá, ¿no? Pero yo lo recuerdo muy diferente, es como una ciudad, y lo que más me gustaba de esta ciudad era como cada parte era como un mundo distinto, ¿no? Yo vivía en Mitra Centro, que es Monterrey, que es por el centro de Monterrey. Iba a la escuela en San Pedro, Uh-huh. pero los fines de semana tenía una novia que vivía en Revolución. Sí. Entonces, donde hacíamos las tocadas y nos juntábamos era en country. Entonces, realmente conocía gente como de todos lados, ¿no? Y eso era lo padre de la ciudad, que cada lado era como distinto, ¿no? Oye, Javier, me gustaría que me hables de las tocadas, porque, o sea, digamos que
se cocinó tu artista pues en Monterrey, ¿no? Digo, si bien lo tienes desde chico, lo de las tocadas es importante. Sí. Es como un ejercicio constante. Así es. Cuando nosotros formamos la banda a la que pertenezco desde hace 25 años, División Minúscula, ahorita ando con mi proyecto solitario, lo sigue División, ahorita está en stand-by este año un poquito, el año pasado estuvimos celebrando 25 años, este año estamos un poco tranquilos y me da mi permiso para poder hacer lo mío, pero cuando lo hicimos, pues es una banda que comenzó como una banda de punk rock, que donde realmente no había espacios para tocar, entonces los espacios para tocar eran las fiestas que ¿Pero no hacían. había espacios por el género o no había espacios porque no había espacios? No, porque las bandas no éramos lo suficientemente populares en ese momento como para darte como un... No había tantos foros, estaba el Café Iguana, que sigue Sí, toda la fecha, sí. y es un lugar que quiero mucho y aprecio mucho, y conozco muy bien a la gente de hace años, pero todavía eran como escenarios más grandes, era como había que llegar ahí, entonces al no tener esto era como... Todos los shows eran como en fiestas, eran shows en cocheras, en patios, ¡Qué loco! y después se consiguió... había un table que el dueño como que se dio cuenta que le salía mejor rentarlo para hacer las tocadas que el table. Entonces, ¿Habías contado esto en alguna entrevista? Creo que sí. Entonces, o sea, literalmente empezaste a tocar en un table. Era como se llamaba, y no sé por qué se llamaba Fonda Mi Barrio. Sí. Y era como en el centro de la ciudad, entonces era como un lugarcito que era como tener un stage chiquito en una esquina y pues como que quitaron el tubo de ahí. Entonces ahí los fines de semana nos lo rentaba a las bandas y ahí hacíamos los shows y ahí se juntaban. Pero empezábamos haciendo fiestas de, no sé, de 40 personas y de repente ya... después eran shows ya de 300 personas y era una locura, ¿no? Pero... Y venía gente de todos lados, venía gente de San Nicolás, de San Pedro, de Monterrey, entonces todos nos veíamos ahí, nos juntábamos, y era como lo que hacíamos, ¿no? Los fines de semana, las fiestas caseras, ¿no? Eso eran como lo mejor, ¿no? En un patio se ponían instrumentos y se ponían a tocar las bandas, íbamos y tocábamos, y eran las típicas fiestas donde... pasaba de todo, conocías a gente, probabas de todo, había trancazos, y luego llegaba la policía, se llevaba gente. ¿De película? Sí, como las películas, y era como súper, pues súper divertido de alguna manera. Ahorita lo recuerdo, en ese tiempo era como, pues es lo que hay, y ojalá tuviéramos un lugar, ojalá tuviéramos un lugar donde nos presta. Y ahorita le digo, qué chido que no lo teníamos y qué chido que lo tuvimos que entre todas las bandas y la escena tenerlo que crear, ¿no? Que alguien dijera, va, mijo, haz tu cumpleaños, haz tu tocada, y eran los barriles de cerveza, y el agua loca que se acostumbraba, pues eso era simplemente jugo o Kool-Aid con cualquier tipo de alcohol ahí, el que se pudiera comprar y es el agualdoca de ahora, ¿no? Sí. Oye, Javier, aprovechando de los 25 años de División Minúscula, seguramente lo has contado en otros foros, pero me encantan las historias de las bandas. ¿Cómo comienza la banda? ¿Cómo le ponen el nombre? Y como cuáles eran sus sueños cuando formas tu banda. Cuando lo comenzamos fue, como te decía, de nosotros teníamos como este gusto. Nosotros patinábamos, andábamos en patinete, y en los videos de patineta venían estas rolas, ¿no? De punk en inglés, y yo decía como, esto es lo que yo quiero escuchar, no lo que está en la tele ni en el radio. Entonces, me acuerdo que grabábamos el sonido de la tele, grabábamos en cassette, y eso era como, escuchábamos la música, ¿no? Y después, en Bronzeville, descubrimos que había una tienda de discos grupera, o sea, de regional, pero tenían un catálogo, entonces ibas y ahí sí buscabas, yo quiero este y este, y se tardaba 2 semanas, te lo traía, entonces agarramos el cassette o el disco y lo copiábamos para nuestros otros 5, 6, 10 amigos que nos juntábamos, y de repente empezamos a hacer la banda yo y mi hermano, y con otro par de amigos, y le pusimos División Minúscula por el mismo hecho de que éramos... pues una división minúscula, a nadie le gustaba esa música más que a nosotros, ¿no? Claro, Entonces,
Y lo único que nosotros siempre aspirábamos era como, ojalá pudiéramos conocer como a esta división minúscula, a la división minúscula de otras ciudades. Debe de haber otros chavos que estén haciendo lo mismo que nosotros, pero en otras partes del país. Y Sí, estaría claro. increíble conocer eso, ¿no? ¿Qué aspirar a estar en la tele o en el radio? No, no, no. Con que vayamos y podamos tocar en esas fiestas donde estamos tocando, pero en las de Monterrey o en las de Ciudad de México o en Guadalajara o en Morelia, en Zacatecas, creo que eso es el sueño. Entonces, así lo empezamos a hacer. Empezamos a ir como a esos shows. Cuando nos mudamos a Monterrey, ahí como que toma un poco más de seriedad porque ya había como este circuito de fiestas, de otras bandas. Entonces, conocimos todo eso y básicamente la banda, aunque nació en Matamoros y todos somos de Matamoros, nació ahí, todos nos mudamos relativamente al mismo tiempo a Monterrey. Entonces, Sí. ahí fue donde tomó como un poco más de formalidad, digamos, el hecho de decir, aquí cada fin de semana podemos estar tocando, ¿no? Y conocemos a gente que le gusta esta música y que podemos compartir este tipo de cosas y todo eso, ¿no? Quiero adelantarme, Javier, un poquito en el tiempo, porque sé que tienes el tiempo justo y me hablas de tu proyecto solista. ¿En qué momento decides hacer también, a la par de División Minúscula, tu proyecto como cantante solista? Fíjate que fue algo como, yo soy, al ser el compositor de las canciones de División Minúscula, yo siempre siempre me he sentido cómodo de lo que hacemos dentro de la banda, ¿no? Sí. Y la banda ha ido evolucionando de alguna manera, cambiando, mutándose el sonido a través de los discos, ¿no? Entonces, yo llegué a tener un punto en el que sí sentía que todo lo que quisiera hacer cabía dentro de División Minúscula, ¿no? Sí. Pero llegó un punto en que luego ya no, dije, me quedaba con canciones que no montaba con la banda, me quedaba con demos en mi computadora, me quedaba con canciones escritas que no, y yo simplemente decía, pues, ojalá, a ver si un día grabo algo. No, pero ya después de tantos años de Sí, tener un sonido en particular, no le puedes es cambiar, difícil. ¿no? Entonces yo dije, y estaba así, y una vez mi amigo Pipe Ceballos, músico de Zoé y productor y muchas cosas, me dice, me lo topo en un festival, me dice, ¿qué andas haciendo? Tal. Me dice, oye, acabo de remodelar mi estudio, compré unas cosas, estaría chido que le cáele el lunes, ¿no? Para que lo veas. Entonces ya caigo el lunes y me dice como, oye, ¿no tienes una rola? ¿Vamos a grabar algo? ¿No tienes algo? Le dije, pues sí. Entonces le enseño una canción. Me dice, esto está increíble, vamos a grabarla. Vamos a grabar. ¿No te sentiste como, voy a traicionar a mi banda de grabar? No, o sea, sentía que sí era como que, porque no fue tan premeditado, era como, ok, vamos a grabarla. Y empezamos a grabar y la grabamos esa canción creo que como en 1 o 2 días, fue como muy rápido, fue como, y me dijo, ¿tienes otra? Y yo, sí, y luego pasaron varios tiempos y luego, ya llevamos como 4 o 5, me dice, ¿estás de acuerdo que esto es un disco? Más, sí, 5 más y ya es el álbum, tenemos ¿no? un disco, ¿no? Y Claro. luego, sí, creo que sí tenemos un disco, hagámoslo, ¿no? Entonces hago el disco y yo simplemente creo como en el hecho de tenerlas ahí, de que estén grabadas, ya para mí es un logro, ¿no? Para mí es un logro poderlas escuchar terminadas y como yo me las imaginaba y todo esto. Y se le enseño como a quien ahora es mi manager y todo. Me dice, esto hay que trabajarlo. Yo quiero ser tu manager. Es alguien que había conocido cuando División Minúscula estuvo en una disquera grande. Sí. Le había conocido y él me había dicho desde hace 10 años, me había dicho, el día que tú quieras hacer algo en solista, yo voy a ser tu manager. Y yo pensé, mira, este idiota, yo nunca voy a dejar a mi banda. Porque, o sea, Esa historia me suena, ¿sabes? porque dice, hoy no me puedo levantar. Y justo la historia de Mario y Colate, de dejar la banda o no. Sí. Y yo era como, o sea, como, pues es como la típica historia de por qué, como que quisiera alguien destruir. Él no Claro, me lo decía claro, en ese sentido, ¿no? Él lo veía como de, tienes ese lado donde tú puedes hacer cosas También, difíciles. hagámoslo. Exacto. Y ya cuando terminé, dijo, no, vamos a hacerlo. Y me acuerdo que planeamos todo. Dijimos, vamos a sacar un sencillo y vamos viendo que lo tenemos planeado para sacarlo en marzo del 2020. Pandemia. Entonces, cae pandemia y se para todo. Claro. Entonces, todos los proyectos, todos los releases de todas las disqueras, todo se frenan porque primero era como, va a durar un mes, ¿no? No, parece que 2 y luego parece que no sé cuánto, ¿no?
Entonces, yo al estar parado con división minúscula, no tener trabajo, estar encerrado y todo, pero yo me empiezo como a dar como mucha ansiedad y yo sentía que necesitaba hacer algo, ¿no? Sí, claro. Y le digo a mi manager, le digo, ¿sabes qué? Nosotros estamos independientes, ¿por qué no aprovechemos mejor en lugar de estar esperando a que se abra todo para poder hacer las cosas como creemos nosotros que deben de ser hechas? ¿Por qué no mejor aprovechamos el lanzamiento de esto como nuestro trabajo ahorita que no hay trabajo? O sea, Sí. para al menos entretengámonos en algo, ¿no? Y lanzamos el primer sencillo y la respuesta fue como wow, ¿no? ¿Cuál fue el primer sencillo, Javier? Es una canción que se llama Réplica. Ujú. Y la respuesta fue como wow, increíble. Me fui a Monterrey a grabar con División, de hecho, un live. ¿Te acuerdas que se empezaron a hacer muchos lives Sí, claro, en conciertos. Sí, sí, sí. Y estando allá me dice un amigo, oye, hay que hacer un video, ¿no? Le enseñé la canción, me dijo, hay que hacer el video. Dijo, tengo un carro viejo ahí que me dejaron y tengo la cámara. Y entre él y yo grabamos un video y quedó el video, entonces salió con video. Entonces se veía como, se ve armado de alguna manera como un gran lanzamiento, pero realmente éramos 2, 3 personas los que estábamos trabajando atrás de eso y como todo era por redes. Pero que 2 o 3 personas. Sí, o sea, sí. ahí es donde lo que hablamos al principio de mientras haya Exacto. talento. Sí, y mientras haya como Y pasión, exacto, sí. y cariño y creencia por el proyecto, creo que eso se refleja mucho, ¿no? Claro. Cuando alguien está dispuesto, como dicen, a correr la milla extra Sí. por tu chamba, te das cuenta que eso es lo que necesitas, ¿no? No necesitas tener 20 personas, necesitas tener 2 que se quieran rajar la cara por ti, ¿no? Entonces, hicimos eso y empezó a salir, entonces empezamos a hacer las típicas, la promo por Zoom y por internet, entonces empezó a jalar, y de repente lo hicimos un mes y luego el otro, de que vamos a agarrar otra canción y hacemos un videito, todo hecho con 2 o 3 personas porque era pandemia, no nos podíamos relacionar con mucha gente, Sí, había sí, mucho sí. miedo. Entonces, fuimos sacando sencillos y después, digo, cuando se empieza como ya a abrir un poco, me voy y me hago una gira por todo México, acústica, ¿no? Digo, si no puedo, me dijeron, los lugares no se pueden meter más de 100 personas. Dije, bueno, pues no Perfecto. puedo llevar, Sí, no sí, puedo sí, sí. llevar una banda, no puedo montar nada, entonces agarré mi guitarra acústica y me fui yo con 2 de mis amigos que trabajaban conmigo a hacer fechas y hicimos una gira por todo México, que nos aventamos, no sé cuántas fechas habrán sido. Sí, como, ¿50? como una cosa así, como 40 fechas en un año. ¿Qué te decía la gente? Porque tú ya vienes con una carrera bastante extensa con la banda. ¿Cuál es la primera impresión de esos fans que seguían tu música y escuchar algo nuevo? Yo siempre he sentido la energía bonita. O sea, yo siempre creo que el 90% de la energía que se ha lanzado a mi proyecto en solitario ha sido positiva, ¿no? Sí. Siempre va a haber gente que va a querer simplemente fregar por fregar. División Minúscula es un tipo de bandas donde sus fans son tan de hueso colorado que son muy celosas del proyecto, ¿no? Entonces yo sí también pensaba de que probablemente va a haber gente que diga que esto es un mugrero porque no suena a División Minúscula, ¿no? Pero no, yo siempre abordo mi música y lo que hago de una manera muy honesta. Entonces creo que la gente sabe que cuando yo pongo una canción allá afuera, un disco, lo que haga, estoy siendo muy honesto, no estoy siendo pretencioso hacer las cosas y creo que la gente se identifica con eso. Entonces, a mí siempre recibí como muy buenas críticas hasta el día de hoy del proyecto en solitario. Y es un proyecto que, a diferencia de División Minúscula, siento que es como un Javier diferente, el Javier División, que el Javier Blake solo. ¿Por qué? Porque al estar enfrente de División Minúscula, yo tengo lo que yo hablo y lo que yo digo, yo siempre estoy pensando que estoy hablando por la banda, ¿no? Sí, Somos claro. la banda y la banda tiene 25 años y tiene un sonido y tiene una estética y tiene una forma de hacer las cosas que me siento muy bien en ese personaje, digamos, ¿no? Aunque no un personaje como algo falso, sino simplemente en ese entorno. En ese contexto que ya conoce la gente. Así es. Y el proyecto de Javier Blake, siento que soy como el yo cotidiano, el Javier Blake que vas a conocer en la calle, el que vas a conocer, no el Javier Blake, el de esa banda de Matamoros, ¿no? Es como... Entonces me da oportunidad de ser como mucho más
de alguna manera mucho más íntimo en muchas cosas. Toco temas que no toco con la banda. Me permite ser, creo que mucho más maduro, y de ahí el hecho, con División Minúscula, creo que el ser parte de una banda de rock, como que siempre tienes esta idea o este feeling de que te mantiene chaval por siempre, ¿no? Sí, O sea, claro. sientes a los Rolling Stones, por más Green arrugaditas, Day, sí, o por sea, más arrugaditos sí, que sí, estén, sí, sí, sí. tú los ves y dices, ese güey se siente de 22, ¿sabes? Bueno, Entonces, y se mueve como de 22. exactamente. Entonces, con mi proyecto me da chance de ser yo como un poco más adulto, creo yo, de alguna manera, ¿no? Decías que ahorita están en pausa. ¿La pausa es para darle tiempo a tu proyecto de solista o por alguna otra circunstancia? Fueron dos cosas. El año pasado tuvimos una gira por los 25 años de División, donde hicimos una gira muy extensa, gracias a todos los que fueron muy exitosa. Prácticamente cada fecha que hicimos a través de toda la República fueron llenos totales. Entonces, sentía yo que, primero, yo creo mucho, aunque ahorita parezca contradictorio con toda la forma en la que se maneja ahorita el mundo, Sí. yo sí creo como en dejar descansar a la gente un poquito y dejar apartarte un poco y darle espacio a alguien más, ¿no? O sea, como no saturar las cosas, ¿no? Llegaba un punto en que de repente nos topábamos en el avión con otra banda amiga de que ¿a dónde van? A Juárez. Y ustedes también, pues, y decían como, esperemos, vayamos al mismo show, ¿verdad? Porque entonces, Claro. porque ya cuando se abre después de pandemia, todo el mundo empezó a salir a tocar, todo el mundo, entonces se volvió como esta saturación. Entonces yo pensé como, la gira la terminamos en el Palacio de los Deportes, en un sold out también. Qué impresionante. Impresionante por una banda de Matamoros, Tamaulipas. Y de repente yo dije como, qué bonito cerrar la gira, y que el otro año sí vamos a hacer cositas. Hicimos una gira hace el mes pasado de 8 fechas en Estados Unidos que teníamos pendientes. Ahora vamos a hacer 3 fechas en festivales antes de que acabe el año. Pero dije, ausentémonos un poquito, o sea, no ausentarnos, pero tomémonos ese respiro y dejemos que la gente nos extrañe un poquito y nosotros mismos extrañarnos entre nosotros y que nos den ganas de volver a tocar, ¿no? De volver a hacer otra gira el otro año, en el 2024, ¿no? En el 2024. Y aparte a mí también me da oportunidad de que cada uno de la banda tiene también sus trabajos aparte. Entonces, enfóquense en eso, y a mí también me llenaría mucho de plenitud, de alguna manera, poder hacer mi segundo disco en solitario, ¿no? Porque como creativo, como compositor, eso es lo que te nutre, ¿no? Me preguntan qué prefiero, que si División o yo digo que ambas cosas se alimentan mutuamente, ¿no? Son muy diferentes. Uno es una banda y otro es tu proyecto como Exacto. solista. Entonces, mientras uno esté pleno, el otro va a estar pleno. Entonces, si tengo las dos casas contentas, Javier va a estar contento y mi vida va a estar chida, ¿no? Entonces, me gusta eso, ¿no? Y fue por eso que tratamos de este año dejarlo como un poco más tranqui, y estoy yo metido en el estudio, y ahora el 20 de octubre estoy en el Metropolitan, que es un show muy grande, es el show más grande que he hecho como solista a la fecha, y a partir del 20 de octubre a fin de año me voy con una gira de 12 fechas antes de que acabe el año, y parte del siguiente año, y el otro año también vuelvo a arrancar con División. Entonces me gusta mantenerme ocupado y que los dos proyectos y poder jugar en ambas canchas, ¿no? Voy a terminar con esto, Javi. Sé que estás súper ocupado. Gracias por estar No, aquí al en contrario, este episodio. Me gustaría por último saber, fue un experimento, esas canciones que tenías y las guardabas en el baúl para hacer este primer álbum. El siguiente álbum ya es con conciencia de hacer un álbum tuyo. Así es. Ya sabes que no se van a quedar en el baúl como antes. ¿Cómo va a ser este segundo álbum o qué es lo que hasta ahora has pensado? Siento que en este álbum, el primer álbum fue, como dices, es como un experimento, como un capricho, ¿no? Y si escuchas el disco te vas a dar cuenta que hay influencias muy marcadas en cada canción, y yo tenía como estas ganas de hacer cosas de las influencias con las que yo crecí, que nunca había podido hacer con División ni con otra, ¿no? Tocar rock and roll de los 70s o psicodelia de los 60s o canciones baladas muy pegadas al country o a la americana music y como todo este tipo de cosas. Entonces, eso es muy así, ¿no? En este disco creo que es un disco donde se marca muy, muy bien ya como mi sonido y mi forma de hacer las cosas.
y también creo que de alguna manera soy muy consciente de ahora de hablar en la etapa de mi vida y musical en la que yo estoy viviendo, la madurez que tengo, ¿no? Sí. Y lo platico mucho y en las canciones que he sacado se pueden reflejar en algunas donde se marca mucho el rol, el cambio de roles en la vida, ¿no? Eh, no te das cuenta de los esfuerzos y de las cosas que no entendías de los adultos y de tu familia, de tus papás y cosas que reclamabas y cosas que reprochabas o que hasta que das la vuelta y te das cuenta que ahora eres tú el que está viviendo ese personaje, Cuando ¿no? te toca el papel de padre. Sí, o sea, no sé si te pasa de repente que de repente ves una foto tú con tu papá o tu mamá y lo ves y de repente dices, y lo ves y lo ves como un hombre 100% formal, grande, con su familia, su casa, es como todo ya, y de repente dices, ay, güey, mi papá tenía aquí 32 años, o sea, Sí. tiene mucho más chico que Sí, yo, sí, y, sí. y a esa edad ya, o sea, y te pones en sus zapatos y dices, y yo reclamando de niño, de adolescente, reclamando cosas que pues él no sabía, o sea, si yo ahorita no sé, Claro. entonces, como que ese rol de la vida, creo que lo abordo mucho en los nuevos temas, ¿no? Me gusta mucho eso, ¿no? El poder tener la dicha de subirte a este carrusel que es la vida y poder ir contando las historias, ¿no? Con División Minúscula empezó una banda contando aventuras de adolescentes y ahorita Claro. me encanta estar cantándole a esa misma gente, a muchos de esos que me siguen desde entonces. También canciones con las que se puedan relacionar ahora, hoy en día, cuando les toca ser esas personas con las cuales o hacia las cuales nos revelábamos nosotros, ¿no? Entonces, me gusta eso de ser consciente de eso, ¿no? De abordar temas con una seriedad un poco más marcada, ¿no? Muchas felicidades, Javier, por lanzarte a hacer este proyecto solista. Seguramente a la gente le cae como diamante, ¿no? El conocerte más a ti como vocalista de la banda, ya en tu faceta como solista. Gracias por el tiempo y estar No, en al este contrario, episodio. gracias, me encantó. Andas volando, mucho éxito con todo lo que Muchas viene. gracias. Sí, Ah, esta ciudad, hacer promo en esta ciudad es lo más difícil porque o sea, tienes que ir de un lado a otro. y el tráfico que es de 1 hora, 2 horas. Sí, Un pero gustazo platicar contigo, Javier. igualmente, ojalá que se repita pronto y con un poquito más de tiempo. Me Mucho encantó éxito. estar acá. Compartan este episodio con la gente que más quieren y hasta el próximo miércoles. Javier Blake con nosotros.